escala de células mesenquimales, exosomas y todo lo que nosotros procesamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para que puedan ver cómo podemos hacerlo a mayor escala y todo lo que se llega a producir para la atención de pacientes. Nosotros no somos clínica de atención, nosotros somos un proveedor de células que atendemos a varias clínicas a nivel nacional en México. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, para entender el cultivo celular, ¿a qué nos referimos? Tenemos que entender que las técnicas de mantenimiento de las células mesenquimales deben de mantener las mismas características para que no tenga ninguna modificación dentro de lo que necesitamos nosotros para hacer terapia celular en terapia clínica, ¿no? Somos uno de los pocos bancos a nivel Latinoamérica que mantiene desde 7 líneas de cultivo celular de distintos orígenes cada una. Refiriéndonos a esto, a que cada origen nos puede dar una prediferenciación o una tendencia a tener una mejor respuesta hacia estas terapias clínicas. Comenzamos desde el cultivo primario. Por ejemplo, he escuchado que aquí mucho en España y en Sudamérica lo que se da es la terapia autóloga y ustedes extraen una pequeña cantidad de tejido, por ejemplo un tejido adiposo, 50 gramos. A nosotros seleccionamos el paciente y nos llegan aproximadamente 5 a 4 kilogramos de tejido adiposo y de ahí comenzamos el proceso enzimático de una parte o comenzamos el proceso de una placenta por explante, como se lo mencionaba anteriormente, ¿no? Que pones el pedazo de tejido y de ahí van migrando las células. Bueno, en este caso, en base a la experiencia que hemos tenido en varios años, varios médicos, porque como les digo, somos un gremio muy grande de médicos que trabaja con nosotros, nos dimos cuenta de que cada uno de los médicos, dependiendo de la patología clínica que iba a utilizar las células, es el origen de tejido que solicitaban. Por ejemplo, en tejido adiposo lo utilizaban mucho para insuficiencia renal, para EPOC, para diabetes, entre otras. De ahí seguía pulpa dental, porque fue un boom la pulpa dental cuando empezó a salir, que todos querían saber para qué funcionaba, y literalmente cuando empezamos nosotros a producir células mesenquimales de pulpa dental, para lo que más se empezó a utilizar fue para cuestiones neuronales. Nos dimos cuenta que tiene una relación porque venía de tejido conectivo. Entonces, al tener una relación de tejido conectivo funcionaba bastante bien. Sin embargo, todas las células, como son mesenquimales, siguen funcionando bien. Sin embargo, cada una tiene un plus con respecto a la patología clínica que tratamos. También manejamos de cordón umbilical y gelatina de Wharton. En total es gelatina de Wharton, tejido de cordón, tejido placentario, líquido amniótico, tejido adiposo, médula ósea y endometrio. Nosotros manejamos de endometrio, de donación todo. Bueno, les voy a explicar cómo es que nosotros seleccionamos a un donador, que es la pregunta que todos tienen y de hecho inclusive hasta los pacientes. ¿Cómo seleccionas un donador? Nos vamos a ir con el primer tejido, uno de los más básicos, que es el tejido adiposo. En el tejido adiposo nosotros, el dueño del laboratorio, Jorge Mario Tagle, él es un cirujano plástico de la ciudad de Tijuana y comenzamos nosotros a realizar una convocatoria hacia las mujeres exclusivamente de 18 a 22 años. Al principio nos costó mucho trabajo porque pues nosotros regalamos la cirugía, regalamos el hospital y en realidad ya lo único que pagan pues es su faja, ¿no? La primera fue difícil, pero de ahí pues ya todas querían incorporarse a donar el tejido adiposo. Nosotros comenzamos con un grupo determinado de donadores, se les hace un cuestionario de calidad de vida, posteriormente realizamos estudios de laboratorio para comprobar que en realidad están en buenas condiciones los pacientes. De ahí hacemos pruebas genéticas, de ahí pruebas por PCR y pues llegamos a un solo paciente, ¿no? Porque de todos los filtros que nosotros realizamos llegamos a uno nomás. Una vez que nosotros obtenemos ese paciente, se obtiene el tejido graso. De ese tejido que nosotros estamos obteniendo, comenzamos las pruebas de calidad dentro del laboratorio, que son la velocidad de crecimiento, la diferenciación también de cada uno de ellos, para determinar que el producto que estamos obteniendo es de mejor calidad. ¿Cómo determinamos que nuestro producto es de la mejor calidad? Nosotros contamos en las instalaciones con un citómetro de flujo. Si escucharon la plática de ayer, el citómetro de flujo nos sirve para identificar que el producto es de muy buena calidad, revisando los receptores de membrana de cada uno de ellos.
Aquí comenzamos con los métodos de extracción. Por ejemplo, aquí nos llega una parte de tejido adiposo. Ustedes pueden ver que es un frasco así gigante, donde nos llega el tejido adiposo y empezamos con un proceso enzimático para la separación de las células. Aquí tenemos la pulpa dental. Regularmente, para cuestiones de lotificación, siempre utilizamos pulpa dental de diente de leche. Sin embargo, como también somos un banco, hay personas que quieren guardar sus células y aún así que sean personas adultas, nos mandan dientes adultos y de ahí hacemos el banqueo de sus células. Sin embargo, para lo que nosotros lo requerimos, que es para la lotificación y utilización en terapia celular, pues usamos dientes de leche con las personas. Aquí tenemos la placenta. ¿Cómo se hace? Ahí tiene una placenta completa. ¿Cómo hacemos la separación de las partes de los tejidos? Desde el tejido placentario, tejido de cordón y gelatina de Wharton en cada uno de ellos. Y comienza por explanta. Vean, ahí pueden observar unos con proceso enzimático. De aquí, una vez que ya hicimos el cultivo primario y comenzamos ahora sí a hacer la expansión, comenzamos con distintas tecnologías. En la actualidad nosotros colaboramos con empresas transnacionales como es la empresa Corning y la empresa Sartorius, que ellos se han acercado a nosotros para poder implementar nuevas tecnologías, ya que nosotros manejamos distintos orígenes y a ellos les interesa saber su tecnología, en qué puede funcionar mejor, en qué origen de expansión puede funcionar mejor. Aquí, por ejemplo, comenzamos con un cultivo a 48 horas, cómo empiezan a verse las células a los 3 días. Y de ahí nuestros cultivos, lo más chiquito que empiezan es con superficies de 75 centímetros cuadrados. Recordemos que las células mesenquimales tienen la característica de adherirse al plástico. Entonces, entre más superficie de contacto tengan, más fácil va a ser la adhesión. De ahí brincamos a unos flags, que se llaman flags de 150 centímetros cuadrados, de ahí a flags de 225, que esta es la primera etapa. De ahí continuamos a hiperflags de 1720, luego a cell stack de 3180 centímetros, y de ahí ya vienen las nuevas tecnologías en cuestión de monocapa, que viene hiperstack de 6000 centímetros cuadrados y el cell Q también que nosotros utilizamos de 21.250 centímetros cuadrados. Estas son imágenes reales del laboratorio, como nosotros tenemos colocados distintas categorías de cultivo celular dentro del proceso. Aquí, por ejemplo, el hiperstack es el de arriba y los de abajo son 3 hiperstack juntos en un mismo sistema. Y ahí podemos producir grandes cantidades de células y de exosomas. Ahorita estoy hablando de las células, posteriormente voy a hablar de cuántos son los exosomas que producimos. Aquí tenemos los hiperstack en línea. Ustedes pueden ver cómo en cadenas están suministrando por flujo de medio de cultivo. Y los tenemos todos juntos y está en recirculación todo el medio de cultivo y ahí constantemente están creciendo las células. Del lado izquierdo podemos observar el cell Q también cómo está con un bioreactor empezando a suministrar desde la cantidad de oxígeno o CO2 y los nutrientes necesarios para el crecimiento. Lo que les acabo de hablar es un tipo de tecnología. Ahora vamos a migrar a la tecnología 3D, que son bioreactores y moléculas biocompatibles con las células, donde ahora sí el crecimiento es exponencial completamente. Aquí, por ejemplo, estos son pequeños bioreactores para hacer posteriormente la escala. Ahí se ve cómo está en movimiento una placa de agitación, donde apenas se están adheriendo las células a las moléculas biocompatibles. Es la primera etapa. De aquí brincamos al bioreactor. Este bioreactor, en esas bolsas que ven ahí, una vez que están adheridas, se están colocando de esa forma y tiene cables donde suministra la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de CO2, todo lo que requiere para que el cultivo empiece a crecer. Estas son las moléculas biocompatibles. Se llaman carriers. En los carriers, ahí todavía no tienen ninguna adherencia, apenas están las células flotando y están tratándose de colocar, adheriéndose a los carriers.
Aquí tenemos 48 horas. Ustedes pueden visualizar cómo apenas están adheriéndose las células a los carriers. Aquí a las 72 horas ya aumenta el volumen de las células adheridas. Y aquí es previo a la cosecha. Ustedes pueden ver ya cómo la morfología de la molécula biocompatible cambia y ya están completamente llenas de células para posteriormente realizar la cosecha de las mismas. Esto nos da la oportunidad de hacer una cosecha o una producción a alta escala, manteniendo siempre el inmunofenotipo, que lo que siempre les he comentado, que para nuestro punto de vista lo más importante en cultivo celular es el inmunofenotipo. Mantener las características de las células mesenquimales. De ahí, pues claro que es importante la viabilidad y claro que es importante la cuantificación, pero sin embargo la esencia de la mesenquimal es lo que se debe mantener en todo momento. ¿Y cómo lo haces? Teniendo un citómetro de flujo en tus instalaciones, para que en cada movimiento que estés realizando, que algunos le llamaban pases, y nosotros ya migramos a una nueva tecnología que son los PDLs, ya puedes visualizar cómo va cambiando tu célula conforme pasa el tiempo, conforme estás cambiando de cultivo. Una vez que nosotros ya tenemos el cultivo, constantemente se le realizan controles de calidad a las células. Entre la prueba de oncogenicidad, a todo nuestro lote se le realiza una prueba de oncogenicidad. De ahí hacemos una diferenciación hacia adiposito, condrocito u osteocito. Hacemos citometría de flujo en todo el proceso, pruebas de microbiológicas, hacemos micoplasma, PCR para distintos patógenos y pruebas serológicas. Aquí tenemos una muestra de las diferenciaciones, esas las hacemos en laboratorio. Vemos cómo se está diferenciando para adiposito y se tiñen para identificar que en realidad estamos teniendo un buen control de calidad. Eso es interno completamente. Para osteocito y para condrocito. Este es el certificado de calidad que nosotros otorgamos a todos los médicos que nos compran. Desde aquí nosotros vemos la fecha que se solicitó, la fecha de la cosecha, el número del lote, la cantidad de células, el volumen que va resuspendido, el pase, y seguimos mencionando aquí el pase porque, ojo, es el término que los médicos están utilizando actualmente. En producción ya hablamos de un tema más avanzado, pero al médico lo que sabe es el pase, entonces a eso es lo que nos referimos. De ahí va el origen de las células, el doctor que la va a utilizar y también somos el único banco a nivel nacional que utiliza la trazabilidad del producto, como si fuera un fármaco. Nosotros con la trazabilidad sabemos qué flax de cultivo se utilizó, cuánto duró, qué medio de cultivo se utilizó, todo lo que necesitamos para crecerlo, aquí lo podemos identificar con este número, ¿no? Ahí se puede ver la microbiología que utilizamos, la inmunología que utilizamos, todos los marcadores celulares con el inmunofenotipo, el análisis oncológico, la biología molecular, todos los estudios por PCR que realizamos, la detección de micoplasma y posteriormente viene un certificado de autenticidad. Este certificado viene expresado donde viene la viabilidad, el conteo, el médico que lo está atendiendo y el número de trazabilidad del producto, para que tengan la seguridad de que es un producto completamente limpio y que puedes rastrearlo hasta el final. Bueno, este es nuestro equipo, las biólogas que hacen posible todo este trabajo, que gracias a ellas estamos aquí y estamos trabajando como empresa. ¿Sí?